noches, mi nombre es Jaime Humberto Correa. Bienvenidos a la asignatura de análisis y evaluación financiera. El propósito de la siguiente presentación es realizar una actividad acerca de los estados financieros bajo normas internacionales de información financiera. Los informes financieros o los estados financieros bajo normas internacionales que vamos a elaborar son 5. El estado de resultados integral, el estado de situación financiera y o balance general, el estado de cambios en la situación financiera, también denominado el estado de fuentes y aplicaciones, el estado de flujo de efectivo y finalmente el estado de cambios en la situación patrimonial. Vamos a iniciar con un ejercicio que les tengo propuesto acerca de la empresa Estelar S.A., donde tenemos una información inicial que la vamos a pasar a Excel, y lo primero es empezar a clasificar la información con base en los datos que tenemos. Entonces, el primer estado financiero que vamos a realizar se va a denominar el estado de resultados integral. Inicialmente vamos a buscar en ese estado de resultados integral, que es un estado de resultados integral comparativo, información de 2 años, año 2018, año 2019. Entonces empezamos por los ingresos brutos por actividades ordinarias, que anteriormente se denominaban simplemente las ventas brutas. En este caso tenemos un resultado, ingreso bruto por actividades ordinarias, de 85 millones y unos ingresos brutos por actividades ordinarias para el nuevo año de 120 millones de pesos. Ahora a los ingresos brutos restamos menos las devoluciones en ventas del periodo. Las devoluciones en ventas del periodo tenemos un valor de 4.250.000 y para el nuevo año un valor de 2.800.000. Si al ingreso bruto le restamos las devoluciones en ventas, nos daría como resultado unos ingresos netos por actividades ordinarias. En este caso, a 85 millones le restamos el valor de las devoluciones, que nos daría los ingresos netos por actividades ordinarias, y lo mismo hacemos para el nuevo año. Le colocamos el formato pesos, le quitamos los centavos, obviamos los centavos, luego le restamos menos el costo de ventas por actividades ordinarias. En este caso buscamos el costo de ventas, que serían 29.750.000. Perfecto. Y para el nuevo año tenemos un valor de costo de ventas de 42 millones de pesos. Si al ingreso neto por actividades ordinarias le restamos el costo de ventas por actividades ordinarias, nos daría como primer resultado una ganancia o utilidad bruta del periodo. Esa ganancia de utilidad bruta del periodo nos da siempre y cuando al ingreso neto le restemos el costo de ventas. Entonces, si al ingreso neto
le restamos el costo de ventas, nos daría una ganancia de 51 millones de pesos, y para el nuevo año 75.200.000. Luego empezamos a restarle todos los gastos operacionales del periodo. En este caso tenemos los gastos operacionales de administración y los gastos operacionales de ventas, del área de ventas, el área comercial. Entonces, los gastos de administración, de acuerdo a los datos que nos han suministrado, los buscamos, los ubicamos, 12.365.000, y para el nuevo año tenemos 18.965.000. De esta manera estamos estructurando el estado de resultados integral de la compañía de manera comparativa, tanto para los años 2018 versus año 2019 de la empresa Estelar SAS. Y dentro de los gastos operacionales de ventas nos dice el ejercicio que tenemos valor de 6.900.000, y para el nuevo año tenemos un valor de 9.766.000, correcto, de tal manera que el total de los gastos operacionales, tanto de administración como de ventas, va a dar total gastos operacionales del periodo, sería la sumatoria de los gastos de administración más los gastos de ventas, les decimos más 12.365 más 6.900. Okay. Y así, de esta forma, calculamos los del año 2019. Nos daría prácticamente 19.265. 12.365 comprobamos y 18.965. Y los gastos operacionales de ventas 6.900 y 9.766 para un valor de 19.65. Entonces, en este caso, si a la ganancia o utilidad bruta del periodo le restamos el total de los gastos de operación, nos va a dar como resultado una utilidad operacional que sería más la ganancia bruta menos 19.265, y para este periodo hacemos lo mismo, la ganancia bruta menos el total de los gastos operacionales del periodo nos daría una suma de 55.935. Luego le sumamos más los ingresos no operacionales u otros ingresos y verificamos la información que nos está suministrando la empresa, a ver si tenemos otros ingresos. No los tenemos. En este caso decimos que corresponde a 0. No se observa. Y le suma menos los gastos no operacionales u otros gastos. Normalmente estos gastos están relacionados con los gastos financieros, serían 2.600.000 solamente especificados para este año y 0 pesos para el nuevo año. Va a significar que si a la utilidad operacional le sumamos los ingresos no operacionales y le restamos los gastos no operacionales, entonces nos va a dar como resultado una utilidad antes de impuestos.
La utilidad antes de impuestos, entonces la calculamos de la siguiente manera: la utilidad operacional, le sumamos los ingresos no operacionales y le restamos los gastos no operacionales u otros gastos, nos daría una suma de 29.135. Copiamos esta misma información para que nos traiga la fórmula, de tal manera que la utilidad operacional para 9 años es de 55.935. Calculamos la provisión para impuesto de renta y vamos a estimar un impuesto de renta equivalente al 33% sobre el valor de dicha utilidad. Entonces, más este valor lo multiplicamos por el 0,33 para que nos dé la tasa del impuesto. Lo mismo hacemos para este año y finalmente nos va a dar una utilidad del ejercicio, o también denominada la utilidad neta. Entonces la utilidad neta la llamamos a la utilidad antes de impuesto, le restamos el impuesto de renta y nos va a dar esa utilidad neta que se requiere para el ejercicio. 19.520, y validamos esta información con respecto a la información que nos suministra el ejercicio, que dice que la utilidad del ejercicio equivale a 19.520.450, y lo mismo pasaría para acá. Vamos a calcularla de 37.476.450. En este caso no se está dando, entonces verificamos nuevamente, decimos más este valor menos este valor, nos daría 37.476.450. entonces vamos a verificar qué ha pasado con la información. Tenemos ingresos de 120, unas devoluciones en ventas de 2.800, unos costos de ventas de 42 millones para una ganancia de 75.200.000, unos gastos operacionales de administración de 18.965, unos gastos operacionales de ventas de 9.766. Aquí tenemos el problema, porque esto sería más este valor más 9.766, nos daría, perfecto, teníamos este valor mal sumado, ya lo corregimos, de tal manera que el resultado, si lo validamos con respecto a la información que nos suministra el ejercicio, nos dice que la utilidad del ejercicio equivale a 31.134.230, lo cual es correcto. Perfecto. Y ya tenemos nuestro primer informe financiero preparado. Nuestro segundo informe financiero que vamos a elaborar consecutivamente es el estado de situación financiera, también conocido como el balance general. Esta situación financiera la vamos a clasificar por grupos. Vamos a verlo. Entonces decimos, dentro de los activos que son los bienes de la empresa, los bienes que posee la empresa en el periodo, esos activos los vamos a clasificar en activos corrientes y activos no corrientes. Dentro de los activos corrientes tenemos el efectivo y equivalentes al efectivo. Dentro del efectivo equivalentes al efectivo, verificamos dentro de la información suministrada, tenemos un valor de 15 millones, vamos a verificarlo nuevamente, 15.569.080, 15.069.080, perfecto, 15.069.080, 15.569
569,080. Y para el nuevo periodo verificamos la información 18,975. 18,975,000. Perfecto. Luego tenemos dentro de este activos corrientes los deudores comerciales y otros. Verificamos la información. Si tenemos deudores comerciales y otros 17,689, 17,689. Perfecto. Y para el nuevo año, para el año 2019, tenemos 13,356,500. 13,356,500. Correcto. Entonces le cambiamos el formato, en este caso para signo pesos. De esa forma estamos dándole la estructura del estado de situación financiera como activos. Dentro de los activos corrientes tenemos el efectivo y equivalentes al efectivo, los deudores comerciales y otros, y inventarios o la mercancía que la empresa posee para la venta. Entonces, inventarios de mercancías, vamos a verificar la información que tiene la empresa. En este caso tenemos 30,595. Perfecto. 30,595,000. Muy bien. Y para el nuevo año tenemos la suma de 44,025,000 pesos. 44,025,000. Entonces a este formato le quitamos los centavos, obviamos los centavos, lo dejamos con el signo peso. Entonces finalmente podemos calcular el total de los activos corrientes. ¿Por qué se denominan corrientes? Son grupos de cuentas que en el corto plazo son susceptibles, o sea, serían susceptibles relativamente fácilmente convertibles en dinero, como los inventarios, como los deudores, como el efectivo. ¿Cómo convierto los inventarios en efectivo? Vendiéndolos. ¿Cómo convierto los deudores comerciales, las cuentas por cobrar en efectivo? Haciendo una adecuada gestión de cobro. Y el efectivo, pues es el efectivo que se posee en el área de tesorería para solventar los gastos diarios, los gastos de operación de la empresa. Y el equivalente al efectivo también podría ser los dineros que la empresa posee en bancos o aquellas inversiones temporales bajo normas internacionales de información financiera son equivalentes al efectivo siempre y cuando sean convertibles en dinero, realizables en dinero en un periodo no superior a 3 meses, o sea que son inversiones temporales. Perfecto. Entonces sumamos los activos corrientes del nuevo año y eso nos da esta cifra. Entonces ya tenemos los activos corrientes y el estado de situación financiera. Pasamos al siguiente grupo, que son los activos no corrientes. Y entre los activos no corrientes tenemos la propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo son bienes que la empresa posee en el periodo, bienes que la empresa no va a usar, los va a destinar para la venta y que tienen una relativa larga duración. Por lo tanto, esa propiedad, planta y equipo debe ir acompañada de la respectiva depreciación del periodo. Veamos qué bienes tiene la empresa que se consideran activos fijos para la empresa. Entonces, en este caso vamos a hacer una revisión barrido. Tenemos flota y equipo de transporte. Perfecto. Flota y equipo de transporte. Flota y equipo de transporte. Y tenemos la depreciación
debe ir acompañada la respectiva depreciación acumulada del equipo de transporte. Entonces, en flota de equipo de transporte tenemos un valor de 15 y 25 millones. 15 y 25. Vamos a señalar el valor acá, 15 y 25 millones de pesos. Y la respectiva depreciación acumulada del periodo, esa depreciación acumulada, recuerden que es un menor valor del activo, por lo tanto esa depreciación acumulada debe ir con signo negativo, o sea, va restando. Pues vamos a buscarla, vamos a encontrarla acá dentro de la información que nos suministraron, que equivale a 3 y 8 millones. 3 y 8 millones. Pero es un valor negativo, entonces por lo tanto perfecto. Y dijimos que era 8 millones la depreciación acumulada, pero recordemos también que es un valor negativo. Perfecto. ¿Qué otro activo fijo pertenece a la empresa que está señalado dentro de la información que nos suministraron? Entonces tenemos flota de equipo de transporte, tenemos equipos de oficina y tenemos equipos de cómputo. Entonces vamos a señalar el equipo de oficina, equipo de oficina y va acompañada de la respectiva depreciación acumulada. Y tenemos equipos de cómputo y va acompañada de su respectiva depreciación acumulada. Entonces, con referencia a equipos de oficina, tenemos un valor que nos suministra la empresa de 1.400.000 para cada periodo. 1.400.000. Equipo de oficina, 1.400.000. Y para el nuevo periodo, no hubo variación, 1.400.000, 1.400.000. Y la respectiva depreciación acumulada de equipos de oficina, depreciación acumulada, son 140 y 280.000. 140 y 280.000. Y con referencia al valor del equipo de cómputo, el costo histórico, valor registrado de adquisición del equipo de cómputo, tenemos que para el primer año tenemos un valor de 0 pesos y para el nuevo año tenemos un valor de 4.500.000. Para el año anterior tenemos una depreciación acumulada de 0 pesos, pero recordemos que estos son 4.500.000, y para la depreciación acumulada para el nuevo año sería de menos 900. Perfecto. Recordemos que la depreciación acumulada también acá es negativa, por lo tanto esos valores deben ir restando para no equivocarnos y reflejar una mala información financiera. Ahora decimos que el total de activos no corrientes, en este caso vamos a decir que suma y suma para que nos dé un valor, y acá suma este valor, resta, suma, entonces ponemos este valor, actualizamos este valor que no son 2.500.000 sino 25 millones, falta un 0 más. Perfecto. Ahora sí, entonces decimos que todo esto, 25 millones. Perfecto. Entonces decimos aquí autosuma y esto nos da, perfecto,
perfecto, 21,720. Verificamos, entonces decimos aquí, verificamos, más 25 millones, menos 8, más 1.400.000, menos 280, más 4.500, menos 900, da 21.720. Entonces el total de activos de la compañía es el equivalente al valor de los activos corrientes más el valor de los activos no corrientes. Decimos más valor de los activos corrientes más el valor de los activos no corrientes. Tenemos aquí un valor de activos corrientes menos, perdón, más el valor de los activos no corrientes de este periodo. Ya tenemos el total de los activos y ya tenemos la estructura dentro del balance de lo que son los activos, dividido entre activos corrientes y activos no corrientes. Ahora hacemos un barrido, miramos acá dentro de la información que no hayan otros activos no corrientes, como por ejemplo inversiones permanentes que también irían reflejadas dentro de esos activos no corrientes, y se observa que no las hay. Ahora ya nos vamos para los pasivos, obligaciones, compromisos pendientes de pago de la compañía, que también las clasificamos como pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Dentro de los pasivos corrientes son aquellas obligaciones o compromisos pendientes de pago de la compañía de corto plazo, o sea, inferiores a un año. Entonces iniciamos el análisis de la información suministrada e identificamos los pasivos que posee la compañía. En este caso tenemos obligaciones financieras de corto plazo y obligaciones financieras de largo plazo. Entonces las debemos de clasificar. Las obligaciones financieras de corto plazo serían activos corrientes y las obligaciones financieras de largo plazo serían pasivos no corrientes. Entonces volvemos: obligaciones financieras corto plazo, pasivos corrientes, y obligaciones financieras de largo plazo, pasivos no corrientes. Entonces clasificamos la información. Es importante para la elaboración de los informes financieros la clasificación de las partidas. Entonces, obligaciones financieras, en este caso de corto plazo, tenemos un valor, revisamos la información, de 5 millones. Muy bien. Y para el nuevo año tenemos un valor de 5.258.770. 5.258.770. Perfecto. ¿Qué más tenemos dentro de los pasivos corrientes? Revisamos la información suministrada y observamos que también tenemos dentro de los pasivos corrientes el valor que se le adeuda a los proveedores. Dentro de los proveedores tenemos un valor de 4.103.000, y dentro de los proveedores para el nuevo año 6.700. Muy bien. Ahora, dentro de los pasivos corrientes seguimos revisando la información suministrada. Entonces debemos de tener acá cuentas por pagar, o también podemos tener impuestos por pagar, ¿sí? Clasificamos la información acá entre los pasivos corrientes como impuestos por pagar. Impuestos por pagar. Entonces, en impuestos por pagar está el IVA, también puede estar el impuesto sobre la renta, impuestos que la empresa debe pagar de acuerdo a sus obligaciones fiscales en el corto plazo
obligaciones pendientes con el Estado y que se pagan a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces tenemos que los impuestos por pagar son de 11.700 150 y 16.900. De esta manera estamos finalizando el total de los pasivos corrientes. Entonces decimos total, pasivos corrientes, deudas de corto plazo, compromisos pendientes de pago en el corto plazo, y los sumamos, totalizamos todos, de manera que con el botón de autosuma obtenemos el dato correspondiente. Y dentro de los pasivos, recordemos que también existen los pasivos no corrientes. Entre esos pasivos no corrientes están las obligaciones financieras de largo plazo. ¿Qué tenemos como obligaciones financieras de largo plazo? Esas obligaciones financieras de largo plazo superan más de un año. Tenemos 23 millones y 16.254. 23 millones y finalmente 16.254. Muy bien. Para un total de pasivos no corrientes equivalentes a 23 millones y para el nuevo periodo 16.250. Entonces el total de los pasivos equivalen a la sumatoria de el pasivo corriente más la sumatoria de los pasivos no corrientes. Entonces volvemos, pasivos corrientes más pasivos no corrientes nos da el total de los pasivos. Sumamos acá, verificamos, con respecto a los pasivos corrientes los sumamos y de esa misma manera copiamos esta fórmula para que nos dé el total de los pasivos. Cuando ya tenemos el pasivo, entonces pasamos al patrimonio, y en el patrimonio tenemos el capital social, y entre el capital social vamos a mirar capital social. Entre ese capital social, según la información obtenida de la empresa, ¿cómo se llama nuestra empresa? Estelar SAS, tenemos un aporte de capital socios de 6.600 y 9.600 para el nuevo periodo. Verificamos estos valores para no equivocarnos. 6.600 y 9.600. Perfecto. Aporte de capital socios pertenece al patrimonio. También se puede denominar aportes sociales, pero en este tipo de empresas ese aporte lo llamamos capital social simplemente, o valor aportado en acciones. Ahora cambiamos el formato acá para que nos dé pesos, quitamos los centavos y seguimos. ¿Qué más tenemos dentro del patrimonio? Las reservas. Verificamos que las reservas, en este caso las reservas legales forman parte siempre del patrimonio. Entre esas reservas legales, recuerden que la reserva legal es el equivalente al 10% de la utilidad generada por la empresa en cada periodo. Es una reserva de ley que establece la Superintendencia de Sociedades para todo tipo de sociedades. Entonces, en este caso, la reserva legal es de 789.480, 789.480. Enseguida verificamos esa información. 789.480. Perfecto. Obsérvela, reserva legal. Y tenemos 2.741.525, 2.741.525
2, 7, 41, 525 para el nuevo año. ¿Qué más tenemos dentro del patrimonio? Las utilidades del ejercicio. Esas utilidades del ejercicio son prácticamente el resultado que obtuvimos en la parte superior dentro del estado de resultados, que fue la utilidad neta del ejercicio, que ya la validamos con respecto a la información que nos entregaron. Entonces esta utilidad es la que vamos a trasladar para nuestro patrimonio. Perfecto. Entonces verificamos nuevamente esa información. Es 19.520.450, 19.520.450, y la información para el nuevo año 31.134.230, 31.134.230. Verificamos nuevamente 31.134.230. De esta manera obtenemos las utilidades del ejercicio. Y también podemos tener dentro del patrimonio las utilidades acumuladas, información que podemos obtener de los datos suministrados por la empresa Estelar. Verificamos que si haya utilidades acumuladas. Sí, perfecto. 6.400 y 9.463. 6.400 y 9.463. 6.400 y 9.463. Para un total patrimonio, en este caso, ponerlo con mayúscula, total patrimonio equivalente a la suma de, verificamos, perfecto, y esta misma información la damos para acá. Ahora, la comprobación, si nuestro estado de situación financiera está correcto, entonces recordemos el concepto de la ecuación contable. Activos debe ser igual a pasivo más patrimonio. Entonces hacemos la verificación. Total pasivos más patrimonio es el total pasivo más patrimonio. Entonces decimos que el pasivo es 43 más, acomodamos esta información, verificamos, decimos más 43 más el total del patrimonio 77.113.080, y lo verificamos con respecto al total de los activos del periodo y exactamente nos da igual, 77.113.080. Se cumple la ecuación contable, activos igual al total pasivos más total patrimonio. Y hacemos lo mismo para el nuevo periodo y nos debe dar la misma cifra de los activos para el año siguiente. Sería, en este caso, total activos 98.051.525. Verificamos 98.051.525, se cumple la ecuación contable. Quiere decir que nuestro segundo estado financiero, bajo normas internacionales, expresa que se cumple la ecuación contable. Entonces, recopilando, tenemos dos informes financieros: el estado de resultados integral comparativo bajo normas internacionales, y tenemos el estado de situación financiera o el balance general clasificado por activos corrientes y activos no corrientes, y los pasivos de igual manera los clasificamos entre pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Muy bien. Ahora vamos a seguir con nuestro ejercicio de estados financieros, y con base en el estado de situación financiera vamos a adaptarle los tres columnas adicionales que nos van a servir para elaborar los informes financieros restantes propuestos para esta actividad.
Entonces aquí, esta primera columna, vamos a decir que la vamos a llamar variación absoluta. Esta siguiente columna la vamos a llamar fuentes y esta columna la vamos a llamar usos. El informe financiero que vamos a elaborar a partir de este análisis que vamos a realizar se va a llamar el EFAF o estado de cambios en la situación financiera, ¿sí? Entonces ese EFAF se denomina estado de fuentes y aplicación o uso de fondos, o también conocido como el estado de cambios en la situación financiera. Bajo normas internacionales es un informe financiero que no es obligatorio presentarlo para los usuarios financieros, pero para efectos de análisis y poder elaborar el estado de flujo de efectivo se requiere hacer el análisis del EFAF bajo este esquema que vamos a aplicar, de tal manera que se puedan obtener fácilmente las fuentes de recursos y los usos de los recursos o la aplicación de los recursos de la empresa en el periodo fácilmente. Entonces, una pequeña ayuda didáctica pues, que se puede considerar es ¿qué son fuentes? ¿Cómo se identifican esas fuentes? Entonces vamos a colocar acá fuentes y finalmente vamos a decir usos. Entonces dentro de las fuentes, cuando aumentan los pasivos de un periodo a otro, se puede considerar que se identifican una fuente de recursos. Cuando aumenta el patrimonio, en especial el capital social aportado de un periodo a otro, entonces cuando aumenta el patrimonio, especialmente en el capital social aportado por los socios de un periodo a otro, se considera que es una fuente de recursos, una fuente que está obteniendo la empresa de recursos en el periodo, es una fuente considerada una fuente de financiación interna, perfecto. Cuando disminuyen los activos, se considera que es considerada una fuente de recursos. Y finalmente una excelente fuente de recursos es la GIFO, o también considerada GIF, que es la generación interna de fondos. Vamos a explicar enseguida cómo obtenemos esa generación interna de fondos a través de una pequeña fórmula fácilmente aplicable a nuestro ejercicio y fácil de calcular. Y en los usos, contrario a las fuentes, cuando los pasivos disminuyen, ya se ven, cuando los pasivos disminuyen, se consideran que estamos utilizando recursos para pagar obligaciones o compromisos de corto plazo o de largo plazo, entonces se considera un uso o aplicación de fondos. Contrario a la fuente, en este caso, cuando aumenta el patrimonio, perfecto, contrario a ese aumento, una disminución del patrimonio, en especial del capital social, se considera un uso de recursos. Estamos pagando recursos a los socios cuando los socios desean retirarse de la empresa o desean retirar parte del capital aportado, entonces se considera que hay un uso de recursos, están saliendo recursos para pagárselo a los respectivos socios. O también, en este caso, cuando hablamos de disminución de los activos como una fuente, contrario a esa disminución es un aumento en los activos, es considerado un uso o aplicación de recursos. Y finalmente un uso de recursos es el pago de dividendos o pago de utilidades a socios, que es prácticamente considerado un uso de recursos. Entonces, lo primero, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la técnica a aplicar para elaborar ese EFAF, pues estado de cambios en la situación financiera? Lo primero es calcular la variación absoluta
de los movimientos de cuentas de un periodo a otro, iniciando por el último periodo con respecto al periodo anterior. Entonces, repetimos. Variación absoluta. Entonces, la variación absoluta es la diferencia en pesos del último valor, o sea, del último periodo con respecto al periodo anterior, e identificamos si esa diferencia, el valor resultante, que se considera la variación absoluta, fue positiva o negativa. Entonces veamos, este valor menos este valor. Entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando que el valor del efectivo y equivalentes al efectivo de un periodo a otro aumentó. Entonces vamos a ir realizando el análisis de las fuentes y los usos. Si el valor, si los activos aumentan, como en este caso aumentan, entonces ese aumento es clasificado como un uso. Entonces volvemos nuevamente. La variación absoluta es la diferencia en pesos del último valor reflejado en el estado de situación financiera menos el valor anterior, año anterior. Calculamos la diferencia, esa diferencia determinamos si aumentó o disminuyó. En este caso, ¿qué está pasando? Está aumentando, por lo tanto este aumento, vemos acá, ese aumento es considerado un uso. Entonces ese valor lo reflejamos dentro de los usos. 405, 920. Perfecto, es relativamente fácil, simplemente es de análisis, de concentración en lo que estamos haciendo. Luego, en deudores comerciales, ¿qué está pasando? Entonces, calculamos la variación absoluta, en este caso, la variación absoluta de este periodo, decimos más este valor menos el valor anterior. Observamos que está disminuyendo su valor, una variación absoluta, y esa variación absoluta está indicando que el valor está disminuyendo. Si está disminuyendo un activo, ese activo es considerado una fuente. Entonces ese valor como tal lo colocamos dentro de las fuentes, pero recuerden que es un valor absoluto. 4332 500, ni es positivo ni es negativo, simplemente reflejamos el valor sin el signo, porque al final la sumatoria de todas las fuentes que vayamos a identificar nos va a dar iguales a todos los usos de todas las variaciones que estamos encontrando en el periodo. Entonces el estado de fuentes y usos nos tiene que dar también sumas iguales al hacer el respectivo análisis. Seguimos. ¿Qué pasó con los inventarios de mercancías de un periodo a otro? Entonces calculamos la variación absoluta. ¿Cómo la calculamos? Decimos último valor menos el valor anterior, que estamos identificando que está aumentando. Observe, está aumentando. Si está aumentando, nos vamos para el cuadro pastel, la ayuda didáctica, y decimos que ese aumento en los activos considerado un uso. Perfecto. Entonces esa cifra la reflejamos dentro de ese valor, dentro de ese campo. 13.405.025, teniendo cuidado al pasar la respectiva cifra. Los totales no se analizan, solamente los movimientos, no los totales. Los totales no se analizan. Luego nos vamos para propiedad, planta y equipo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque dentro de todos estos valores únicamente vamos a hacer análisis del valor antes de la depreciación. No tenemos en cuenta la depreciación, el valor antes de la depreciación. Entonces hagamos el cálculo. Más último valor menos valor anterior. ¿Qué estamos observando? Estamos observando que la propiedad, planta y equipo, especialmente en flota de equipo de transporte, está aumentando. Si está aumentando, ¿cómo lo consideramos? Uso. Nos vamos para uso, estamos utilizando recursos para la adquisición de nueva flota de equipo de transporte, en este caso 10 millones de pesos.
Recuerden que la depreciación no se analiza para efectos de fuentes y usos en este caso. Luego nos vamos para el equipo de oficina, que estamos observando que no hay variación, por lo tanto no hay movimiento de esa cifra. Nos vamos para el equipo de cómputo, estamos observando que hay una variación, un aumento de 4.500.000. Esos 4.500.000 dice que está aumentando. Si está aumentando, ¿cómo lo clasificamos? Aumento de los activos como un uso. Perfecto. Entonces ese aumento lo clasificamos como un uso. Recuerden, analizamos la partida para fuentes y usos antes de la depreciación. La depreciación no la tenemos en cuenta para este caso, solamente el valor antes de la depreciación. Muy bien. Ahora los totales tampoco se analizan. El total de activos tampoco se analiza. Nos vamos para los pasivos. ¿Qué estamos notando dentro de los pasivos? Entonces, que al calcular la variación absoluta de estas obligaciones financieras de corto plazo, al restarlas con las obligaciones financieras del periodo anterior, nos está dando un aumento en los pasivos. Significa una fuente, una obtención. Entonces, aumento en los pasivos es fuente. Entonces, esta cifra clasificamos como una fuente. 258.770. Perfecto. Muy bien. Luego analizamos el valor de los proveedores. ¿Qué está pasando con los proveedores? Dice que los proveedores de igual forma están aumentando. Si están aumentando, nos vamos para el cuadro pastel, o lo hacemos en cuadro pastel. Hagámoslo en cuadro pastel. El cuadro pastel que nos dice que si los pasivos, estamos hablando de deudas, compromisos, si los pasivos aumentan de un periodo a otro, se consideran fuentes. Entonces lo clasificamos como una fuente. ¿Tenemos dudas? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos para el cuadro pastel, verificamos. Dentro de ese cuadro pastel nos dice que si aumentan los pasivos de un periodo a otro, se considera una fuente de recursos. Eso fue lo que acabamos de hacer. Clasificamos ese aumento del valor que se le adeuda a los proveedores como una fuente. Y los impuestos por pagar, que estamos observando, vamos a calcularlo acá. Perfecto. Decimos que el valor adeudado por los impuestos, al restarlo con lo que se debía del periodo anterior, hubo un aumento. Ese aumento es considerado, ¿cómo se considera? Una fuente. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Los totales. Recuerden que los totales no se analizan. Nos vamos para las obligaciones financieras de largo plazo. ¿Qué estamos observando acá? Que la obligación financiera con respecto al periodo anterior disminuyó. Significa que usamos recursos. Si usamos recursos para pagar, entonces se clasifica como tal, como su nombre lo indica, como un uso. 6.746. Correcto. Bien. Y los totales no se analizan. Ahora vamos para el patrimonio. Recuerden que en el patrimonio la única partida que vamos a analizar es el capital social. Entonces hacemos lo mismo. La variación absoluta, valor último periodo, menos periodo anterior. Resulta que hubo un aumento. Verificamos en nuestro cuadro pastel qué pasa cuando el capital aumenta el patrimonio, aumenta el capital social, es considerada una fuente. Entonces ese valor nos vamos para el patrimonio, el capital social, considera una fuente. Listo. Perfecto. Entonces hasta el momento estamos analizando las fuentes y usos. Cambiamos este formato a pesos sin centavos.
Muy bien, quitamos los centavos y nos falta analizar dentro de esas fuentes y usos dos partidas muy importantes, que es la generación interna de fondos y finalmente el pago de utilidades a socios. Entonces, dentro de esa generación interna de fondos, decimos cómo se calcula, tenemos una formulita para calcularla, decimos, abrimos un paréntesis aquí y decimos que se calcula de la siguiente manera: la utilidad neta o utilidad del ejercicio último periodo más, oígase bien, más todas aquellas partidas que no significan salida o desembolso de dinero. Esas partidas son las depreciaciones, en este caso las depreciaciones. También se pueden considerar las amortizaciones de los diferidos. También se pueden considerar aquellas partidas que no generan salida o desembolso efectivo en el periodo, el valor calculado por los deterioros bajo normas internacionales. Pero en este caso, la única partida que tenemos son las depreciaciones. Entonces, de esta forma estamos calculando la generación interna de fondos. Entonces, esa generación interna de fondos, ¿sí? Entonces la vamos a calcular de la siguiente forma, teniendo la fórmula. Entonces, recuerda la fórmula: utilidad neta, utilidad del ejercicio, último ejercicio, más las depreciaciones del periodo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ir a la información que tenemos de flota de propiedad, planta de equipo, de los activos no corrientes, nos detenemos dentro de la depreciación acumulada y para hallar esa depreciación, la depreciación del periodo, que no es la acumulada sino la depreciación del periodo, entonces la depreciación del último año es la diferencia de un periodo a otro. ¿Me explico? La depreciación acumulada de 8 millones de pesos menos la depreciación acumulada de 3 millones de pesos del año anterior nos va a dar la depreciación del periodo. Entonces vamos a calcularla más 8 millones, que es la última depreciación, menos la depreciación del periodo anterior, nos está dando que la depreciación del periodo es de 5 millones de pesos en el caso de la flota de equipo de transportes. Para la depreciación acumulada de los equipos de oficina, vamos a calcularla. Entonces decimos más 280 menos la anterior, ¿sí? Decimos que fue de 140 la depreciación del periodo. Y finalmente, la última depreciación equivale a menos o más, mejor, 900.000 para que nos dé negativo también. Entonces, la sumatoria, no sé bien, la sumatoria de estas tres depreciaciones, vamos a resaltarlas acá. La sumatoria de esas tres depreciaciones son las que vamos a necesitar para calcular la generación interna de fondos, 6.040.000. Entonces esos 6.040.000 los vamos a tener presentes para calcular esa generación interna de fondos. Recordemos que esa generación interna de fondos es considerada como tal una fuente de recursos. Obsérvela acá: generación interna de fondos, también denominada GIF o GIFO. Entonces, considerada una fuente. Entonces, para que nos dé esa fuente que necesitamos, acá estamos, fuente, acá, fuente, entonces decimos utilidad del ejercicio, entonces más 31.134, entonces vamos a especificarlo, 31.134 más el valor de las depreciaciones que acabamos de calcular del periodo, que equivalen a 6.040.000 positivo más 6.040.000, de tal manera que estamos calculando la generación interna de fondos, que equivale a 37.174.230. Entonces volvemos nuevamente la fórmula: utilidad neta del ejercicio
31.134.230 más las depreciaciones del periodo, que ya las señalamos por acá, por este lado, donde decimos que las depreciaciones del periodo suman, las tres depreciaciones suman 6.040.000. Al sumar las tres depreciaciones con la utilidad nos da la generación interna de fondos. Y finalmente el pago de utilidades a socios, ese pago de utilidades a socios nos va a dar un valor, pero dependiendo de la siguiente fórmula. Entonces decimos, vamos a señalar la fórmula: la utilidad acumulada periodo anterior más, abrimos un pequeño paréntesis y decimos el 90% de la utilidad ejercicio